Bienvenidos a una clase más del curso de Historia de la Medicina. Hoy estudiaremos la medicina en el Antiguo Egipto. El inicio de la historia es con la invención de la escritura y es aquí donde también inicia la Edad Antigua, que va a iniciarse con la invención de la escritura y terminar con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. En este periodo, en este gran periodo de la historia, es donde se va a desarrollar las primeras civilizaciones. Estas primeras civilizaciones tuvieron como característica común que se desarrollaron al borde o a las orillas de los grandes ríos de la tierra. Estudiamos ya a la cultura mesopotámica que se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Hoy estudiaremos la cultura egipcia, es decir, la medicina en la cultura egipcia, en el antiguo Egipto, que se desarrolló a las orillas del gran y fértil río Nilo. ¿Dónde está ubicado o dónde estuvo ubicado en el antiguo Egipto? Pues este es un mapa donde tenemos un Alto Egipto que está en el sur. Se llamaba así, llamado Alto Egipto, ¿por qué? Porque esta zona era zona montañosa, parte alta, parte de montaña. Y el Bajo Egipto corresponde a la parte norte, porque era la parte donde no estaba la montaña, en la parte plana. ¿Okay? Muy bien. Ahora, actualmente aquí, en esta región, es donde se desarrolló el Antiguo Egipto. Entonces podemos observar que se encuentra al noreste de África. Este es el continente africano y este pedacito es el continente de Asia. Entonces, Egipto o la cultura antigua egipcia se desarrolló al noreste de África y una parte en la península del Sinaí. Esta es la península del Sinaí. Entonces, va a limitar con el país del Sudán del Sur, por el sur, también por el lado oeste, va a limitar con Libia y por la parte este con la franja de Gaza, es decir, Palestina e Israel al noreste. Ahora, también podemos observar que por la parte norte va a limitar con el mar Mediterráneo, frente al país de Turquía. Y al este y sureste, por esta región, va a limitar con el Mar Rojo, y está frente a Arabia Saudita. Muy bien. Las primeras civilizaciones, o digamos los pequeños poblados que se formaron en el antiguo Egipto, se llamaron nomos. Cada nomo era independiente, hasta que apareció un personaje conocido como Narmer, ¿ya? O también conocido como Menes, que fue el primer faraón del antiguo Egipto. Y él fundó la primera dinastía en la ciudad conocida como Memphis. Él fue el unificador de todos los nomos o pequeños poblados independientes de esta zona del antiguo Egipto. Y da inicio a una larga historia de casi 4.000 años y en total 30 dinastías. Esta cultura egipcia antigua se organizó el Estado en torno a la figura del faraón. El faraón era como una encarnación de un dios aquí en la tierra. ¿Okay? Ese era la figura del faraón. Era el máximo líder, era el rey de todo el antiguo Egipto y además era un descendiente, era una encarnación de un dios en la tierra. ¿Okay? Ahora, esto es importante entenderlo para poder entender todo lo que corresponde a la parte de la religión y la concepción, por lo tanto, de lo que es la vida y la muerte, la enfermedad en el antiguo Egipto. Ahora, la economía tenía un sistema de tributación y redistribución de productos y servicios. Aquí tenemos la imagen de uno de los faraones. Muy bien. Ahora, en la economía dije que es un sistema de tributación y redistribución de productos y servicios. Además, tenía una sociedad muy jerarquizada, con clases muy privilegiadas y con clases menos privilegiadas. También desarrolló un complejo sistema de escritura que evolucionó. Tenemos, por ejemplo, a los jeroglifos, que fue el primer sistema que apareció, luego sigue la hierática y también el demótico. Ahora, con respecto a la religión del antiguo Egipto, es importante entender que era una sociedad muy religiosa. Es decir,
La magia y los rituales estaban en todos los aspectos de la vida de los egipcios. Estableció una religión politeísta, la creencia en muchos dioses. Los principales fueron Osiris, Isis, Horus y Set. No eran los únicos, habían muchos más dioses. Creían en la vida después de la muerte terrenal. Ellos creían que existía la vida. De ahí es que ellos hicieron las momias, ¿no? Las momias. Ahora, muy bien, ahora ellos también realizaban ofrendas y sacrificios en nombre de los dioses. Esto es común en las sociedades que tienen una creencia religiosa, sobre todo de muchos dioses, de dioses politeístas. ¿Okay? Ahora, realizaban también la momificación solamente a los faraones y grandes líderes o grandes personajes de su organización. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué momificaron? ¿Ya? Para preservar su cuerpo y que se reencontrara con su alma en el otro lado. ¿Okay? Consideraba a los faraones y a los sacerdotes como intermediarios entre los dioses y los humanos. Ellos tenían esa creencia. Muy bien, era una sociedad, recuerden, que era muy jerarquizada. El faraón, los sacerdotes y aquellos líderes que eran parte de la corte del faraón estaban entre los más privilegiados. Y ellos tenían acceso a la momificación para que puedan continuar viviendo. ¿Okay? Muy bien. Más adelante estudiaremos lo que era el oficio de Osiris. El oficio de Osiris era justamente que cuando la persona moría tenía que pasar por ese oficio, donde su corazón, el it, era pesado. Y si, digamos, pesaba igual que una pluma, entonces era considerado digno de pasar al otro lado. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los dioses de la medicina en el antiguo Egipto? Recuerden que los antiguos egipcios tenían muchas creencias, tenían muchos dioses para cada aspecto de su vida. Y en la medicina no es la excepción. Por ejemplo, tenemos aquí al dios Set, que era el hermano de Isis y llamado el Malin, que era el causante de las enfermedades. ¿Okay? También tenemos, por ejemplo, al dios Anubis, el dios de la muerte. Es el que se encargaba, por ejemplo, según su mitología, según sus creencias, de pesar el corazón de la persona frente a una pluma. Y si pesaban iguales, entonces el oficio, o sea, Osiris y aquellos que estaban ahí eran los encargados de poder juzgar, pero quien los pesaba y quien les transportaba el alma era Anubis, el dios de la muerte. Ahora, también tenemos una deidad principal, Isis, era la diosa de la salud e inventora de remedios. Isis era representado así con alas. También tenemos a Sekhmet, la diosa de la curación, también conocida como la señora de la pestilencia. Era la diosa leona, tenía la cara como de un león y era responsable de las enfermedades y de las epidemias. Era la diosa de la curación, pero también era responsable de las enfermedades y las epidemias. Por eso también era conocida como la señora de la pestilencia. Ahora, en el antiguo Egipto no solamente, digamos, los seres mitológicos eran dioses, también tuvieron un dios humano. ¿Ya? Este era la figura de Imhotep. Era un médico, el más antiguo y el más sabio, y que se convirtió en el dios de la medicina. Se creía que era calvo y además cojeaba. ¿Okay? Vamos a ver en muchas imágenes que hicieron los egipcios a este personaje, a Imhotep, el médico más antiguo y más sobresaliente que se convirtió en el dios de la medicina. ¿Okay? Dato curioso. Ahora, vamos a hablar un poco sobre Imhotep, el dios de la medicina en el antiguo Egipto. En una sociedad que se caracterizaba con características tan avanzadas, la medicina ocupó un lugar muy importante, muy desarrollado para su tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí es donde surge la figura de Imhotep, que fue un sacerdote. Tener presente que los únicos que podían ejercer la medicina tenían que ser sacerdotes o escribas. ¿Ya? Los más preparados y los mejores creyentes, digamos, ¿no? Los sacerdotes. Ahora, fue sacerdote, además fue un sabio, fue astrónomo, fue arquitecto y también fue médico. Ahora, él donde ejerció su sacerdocio en la Heliópolis. Fue visir del faraón Sócer y constructor de la pirámide escalonada de Saqqara. ¿Ya? Su influencia perduró hasta el periodo ptolomeico.
¿ya? Y además se considera a Imhotep, dios de la medicina en el Antiguo Egipto, similar, ¿ya? Que es el mismo de Asclepio, el dios griego de la medicina, y también Esculapio, dios romano de la medicina. Es decir, él fue el iniciador o el antecesor de todos estos dioses, tanto el dios griego y el dios romano de la medicina. Se cree que fue un médico el más antiguo y el más sabio de todos, que además de ser médico era arquitecto, construyó esta pirámide escalonada, y además fue un sabio y sacerdote. ¿Okay? Quizás fue un genio. A la muerte de este personaje, de este médico, Imhotep, su cuerpo fue llevado al río Nilo en una ceremonia que supuso el inicio de su glorificación. Siglos después se convirtió en el dios de la medicina. Era calvo y en estas estatuillas de bronce se le puede representar tomado de papiros. Muy bien, ahora, no solamente existían médicos varones u hombres en la antigua civilización egipcia, también la mujer ejercía esta práctica médica. Por ejemplo, tenemos aquí a Merit Tat, que era médico jefe. Se encontró en la tumba de Saqqara. Ahora, médico jefe, ¿por qué mencionamos médico jefe? Porque así como la sociedad era muy jerarquizada, también el ejercicio de la medicina tenía sus jerarquías, tenía sus categorías, sus niveles. ¿Okay? Ella era médico jefe. No era la única médico, también tenemos el caso de Pesechet, quien fue la primera médico docente de obstetricia. Okay. Recordad que en el antiguo Egipto los hombres no podían auscultar, no podían tocar, palpar en el ejercicio de la medicina a una mujer. Entonces por eso solamente le mostraban una escultura en forma de mujer y le decían en qué parte te duele, ¿no? Y de esa manera podían indicar el dolor. En cambio, una mujer sí podía hacer ese tipo de toques, digamos, a una mujer, ¿no? Y además, una mujer se sentía mucho más a gusto, mucho mejor cuando le atiende una mujer en comparación de un varón, sobre todo en la parte obstétrica, en la parte ginecológica. ¿Okay? Ella estuvo presente como médico docente en la Escuela Médica de Sais. Se encontró la tumba de Pesechet en Giza. Ahora, ¿cómo era considerado la enfermedad en el antiguo Egipto? Bueno, a pesar de los componentes mágicos y religiosos, que aún tenían un gran peso en esta civilización, ellos empezaron a combinar con prácticas curativas basadas en la observación, aunque no todavía en la razón. Entonces ellos consideraban a la enfermedad como una concepción mágica religiosa, ¿ya? Ellos creían que la enfermedad era producto del castigo de los dioses, de algún enemigo con poderes mágicos, un difunto descontento, y además creían que de la posesión de espíritus malignos, esa concepción mágico-religiosa. Aunque también ellos creían en otras causas. Producto de su observación, ellos creían que se debía, por ejemplo, a un traumatismo, a un choque, a una mordida de un animal, ¿ya? También puede ser causada por alimentos y venenos que obstruían los canales corporales. Ellos creían que si hay una obstrucción en los flujos corporales, en los canales corporales, entonces eso también producía la enfermedad. ¿Okay? Y otras causas desconocidas. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, a la medicina. La medicina era una de las ciencias más notables, más nobles y respetados, ¿ya? Desde los orígenes. ¿Ya? Y aunque tenía un origen en prácticas esotéricas, míticas y mágicas, que solamente los sacerdotes y los escribas podían ejercer esta rama de la ciencia, o sea, la medicina, ¿ya? Desde muy temprano los sanadores de una sociedad han sido necesarios. Como eran muy necesarios los médicos para curar las enfermedades, los traumatismos, entonces eran muy respetados. Y en el Egipto antiguo no fue la excepción. Sobre todo, tener en consideración que Egipto era una sociedad, geográficamente era un lugar muy desértico, estaba lleno de insectos y de animales muy peligrosos que vivían al borde del río Nilo y en el desierto, ¿ya? La esperanza de vida en el antiguo Egipto se cree que era de 40, algunos autores ponen 38, hasta 40 años. En esta imagen podemos observar a Imhotep,
que se creía que era calvo, así está representado en las esculturas de bronce que se encontraron, y además se cree que cojeaba de un pie y que se sostenía, por lo tanto, de un bastón. ¿Okay? No les hace esto mención a un personaje o un médico que actualmente tiene un programa, ¿no? Aquí me refiero al Dr. House, ¿verdad? Un médico que cojea. Muy bueno, quizás se basaron en Imhotep para hacer ese personaje, no lo sé. Bueno, continuemos. Ahora, ¿cómo consideraban el cuerpo humano? Tener en cuenta que en el antiguo Egipto solamente no estaba permitido la disección, es decir, hacer cortes al cuerpo humano, porque lo consideraban algo sagrado, ¿ya? Sin embargo, para ellos creían que el cuerpo humano, por lo tanto, estaba constituido por una serie de canales o conductos a través de los cuales circulaban los fluidos, como el aire, la sangre, alimentos y esperma. ¿Ok? Ellos creían eso y ahí nomás, no hacían disecciones, no hacían cortes para investigar qué es lo que hay en el cuerpo humano. ¿Okay? Tener esto presente. Por lo tanto, no se desarrolló la anatomía, ni tampoco mucho la fisiología, sino de manera externa hacían sus tratamientos. Ahora, en esta imagen podemos observar al corazón. ¿Ya? Al corazón que está siendo pesado en la balanza, en el fisio de Osiris. Esta es una pluma. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el papiro de Smith, ¿ya? Se incluyó el tratado del corazón. ¿Por qué? Porque ellos creían que el corazón era el órgano más importante, ¿ya? Ellos creían que era el órgano más importante del cuerpo. Ellos descubrieron, conocían el latido del corazón y conocían también el pulso, ¿ya? Y tomaban el pulso como una parte de la evaluación médica. Además, creían que en el corazón residía el pensamiento y los sentimientos, que ahí estaba la facultad del hombre de ser razonable, del razonamiento y las emociones. ¿Ya? Todo ello residía en el corazón. ¿Ya? Ahora sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Hay mucho de eso está en el cerebro. ¿Ya? Según este tratado, mencionan que el corazón tenía la capacidad de hablar, aunque no era percibido por cualquier persona, solamente por los médicos. Creían que el corazón era el centro de un complicado sistema de canales, lo que ahora conocemos como el sistema circulatorio. En total, ellos identificaron 36 canales, ¿ya? Y le conocían como el nombre de Met. A través de estos canales, ellos creían que circulaban fluidos como el aire, la sangre, el esperma y alimentos. ¿Okay? Bueno, y que si hay algún bloqueo de estos canales, producía la enfermedad. Así, por ejemplo, el estreñimiento, ellos lo asociaban como una obstrucción en los intestinos. La infertilidad estaba asociada porque era un bloqueo en los canales sexuales. ¿Okay? Muy bien. Desde ahí que ellos practicaban mucho lo que es la sangría, como para regular ese flujo. Aquí en esta imagen podemos observar al corazón, que ellos lo conocían como el Ib, el cual en el fisio de Osiris era pesado con la pluma de Maat, que era el símbolo de la verdad y de la justicia universal. Si eran iguales, entonces eras apto para pasar al otro lado. Ahora, ¿quiénes curaban en el antiguo Egipto? Les mencioné que tanto hombres como mujeres, aunque tenían que ser cultos, que ser de las élites sacerdotales, tenía que ser un sacerdote o un escriba. O sea, los escribas eran personas, privilegiadas y además que tenían muy sabios, mucho conocimiento. ¿Okay? Ahora, en la medicina en el antiguo Egipto estaba dividido en tres segmentos, ¿no? La religión, la magia y la práctica médica en sí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, existían los sacerdotes de Sekhmet. Sekhmet, recuerden que era la diosa de la curación. ¿Okay? Estos sacerdotes eran instruidos en la casa de la vida y su práctica médica, por lo tanto, estaba íntegramente asociada con la religión. Prácticamente ejercían la magia para hacer sus curaciones. Ahora, también existían los médicos exorcistas, aquellos que trataban las enfermedades como la posesión demoníaca, las maldiciones, y utilizaban el exorcismo, encantamientos y también amuletos. Muchos amuletos utilizaban en el antiguo Egipto. Y estaban también los médicos laicos, por así decirlo, conocidos como los Sun-Uru o también los Sun, de los cuales se dice que ellos eran conocidos como el hombre de los que sufren o están enfermos. Esa era la representación o el significado de su nombre, del Sun, el hombre de los que sufren o están enfermos. Ellos ejercían fuera del templo y de manera, entre comillas, razonable.
¿no? Era la profesión más asociada al médico actual. Y además había mucha especialización. Cada médico Zoom trataba un tipo de enfermedad, una especialización. ¿Ya? La práctica médica o los médicos, así como estaba la sociedad muy jerarquizada, también los médicos tenían sus jerarquías. Estaban desde los médicos que practicaban en los pueblos fuera de los templos, estaban después los jefes médicos, luego seguían los supervisores médicos, los superintendentes médicos, todos estaban en esa zona. Después de eso estaban los médicos del palacio. Los médicos del palacio eran considerados los médicos mucho más sabiondos, mucho más experimentados, los médicos senior. ¿Ya? Muy bien, tenían por zonas, ¿no? El médico del palacio de tal zona, de la zona norte, de la zona sur, del Alto, del Bajo Egipto. Y además había un médico, el médico del faraón, era el médico mayor del Alto y Bajo Egipto. Era algo así como el ministro de salud actualmente. Esa era la jerarquía de los médicos. Además, en el antiguo Egipto existía un personaje llamado el Utf, que era el ayudante, ¿ya? El ayudante, que no se consideraba un médico, un sanador, sino que asistía a la clase médica, asistía a los médicos. Es como el inicio del concepto de la enfermería, del enfermero o enfermera. ¿Cómo era el sistema de salud en el antiguo Egipto? Pues tenían unas leyes sanitarias muy estrictas. La higiene era cuidadosamente cumplida. ¿Ya? Por ejemplo, los sacerdotes aplicaban también tanto para el médico como para los pacientes. Los sacerdotes, por ejemplo, estaban obligados a bañarse varias veces al día. Sabemos también que habían ordenanzas médicas encargadas de velar por el correcto estado de las aguas. Se preocupaban mucho de la salud pública. Estas leyes también estaban relacionadas con la dieta, las relaciones sexuales, el aseo corporal y la limpieza del hogar. Muy bien. Ahora, el sistema de salud en el antiguo Egipto era gratuito, es decir, por lo tanto, accesible para todos. Era accesible para todos porque era gratuito. A pesar de ser una sociedad muy jerarquizada, donde estaban los más privilegiados y los menos privilegiados, consideraron a la salud como algo que debe ser para todos. Gratuito, accesible para todos. Era general para toda la clase social. Era nacional, era disponible en todo el país, todo, tanto el Alto como el Bajo Egipto. Y además era disponible, es decir, en cualquier momento. Aunque todos tenían acceso a la salud, obviamente no todos no tenían acceso a los mejores médicos, ¿no? Pero sin embargo, el sistema de salud abarcaba para todos. Muy bien. Ahora, entonces, con este concepto podemos entender que ellos iniciaron con lo que ahora se conoce como un hospital. ¿Ya? Ahora, claro, en ese tiempo eran como unos proto-hospitales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el templo se aseguraba la formación de los médicos y sacerdotes. Okay. Ahora, esta institución maneja igualmente los lugares de atención médica. Es decir, estos lugares proto-hospitales servían tanto para el cuidado de la salud de las personas, habían pacientes que recibían atención médica y además ahí formaban a los futuros médicos. Eran como unos centros de enseñanza en prácticas médicas. ¿Okay? Era algo así como el internado. En el último año de la carrera de medicina, los alumnos van a un año de internado. ¿Y a dónde van? Van a los hospitales, donde ahí complementan la formación teórica de los años anteriores, con prácticas médicas, estando in situ, estando con el paciente. Obviamente, bajo la dirección de los médicos jefes, del médico está a cargo de esos alumnos. Y también, dentro de eso también están varias jerarquías, ¿no? El médico interno es el que está recién ingresando, luego están el R1, el R2, R3, cuando ya los alumnos de medicina tienen una especialización. Muy bien. Ahora, otro concepto es la Casa de la Vida, conocido también como Perang. Ahora, este era el nombre dado a una institución, ¿ya?, existente en el antiguo Egipto dedicado a la enseñanza en el nivel más alto, ¿ya? Era un lugar que servía también como una especie de biblioteca, como archivo y taller de copia de manuscritos más antiguos, ¿okay? Para que no se pierda, considerando que el papiro era una forma de preservar, aunque no era la más ideal. En la antigua Mesopotamia tenían tablillas hechas de arcilla, las cuales eran secadas al sol o en hornos y eran mucho más duraderas que los papiros. Los papiros fueron hechos de una corteza del árbol del mismo nombre, no eran muy duraderos.
pues tenían que hacer de tiempo en tiempo copias, y lo hacían en la casa de la vida. ¿Okay? Tenía acceso solamente a los escribas y a los sacerdotes. No todas las personas de las clases sociales tenían acceso a la casa de la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, a una casa de la vida conocida como la de Sais, la de Tebas y la de Heliópolis, eran las más conocidas y famosas. Esta imagen es de la Heliópolis, ¿okay? Casa de la vida de Heliópolis. Ahora, bueno, antes de que el médico podía dar una determinación médica y un tratamiento, ¿no? Un diagnóstico, ellos realizaban un diagnóstico, ¿no? Una exploración del enfermo, preguntas, inspecciones médicas, interrogantes, lo palpaban, lo miraban, olían situaciones y después de eso daban una determinación. Una de estas tres. Decía, esta enfermedad la puedo tratar. Es una enfermedad que puedo tratar. Decían que este padecimiento es un padecimiento que quiero combatir. Aunque no sé si lo puedo tratar, lo quiero combatir. O también podían decir, desgraciadamente, este tipo de enfermedad escapa de mis conocimientos y experiencias. ¿Ya? Muy bien. Si era positivo, si era una enfermedad que podía tratar o que quería combatirlo, entonces ellos podían dar una dieta, podían recetar fármacos o también podían aplicar una cirugía. Aquí tenemos nuevamente a Imhotep. Ahí está, el doctor House antiguo. Y bueno, en esta imagen quería mostrarles a un protohospital. Bueno, este es un protohospital que se encontró en el antiguo Egipto. Ahora pasamos a la especialización médica. Recuerden que en Egipto la medicina era muy especializada, es decir, cada médico se encargaba de una especialidad. Tenemos algunas referencias históricas, por ejemplo, Homero en la Odisea decía que Egipto era el país donde cada hombre es un médico, ¿no? Que alguien sabía algo de medicina. Además, los egipcios decían que los egipcios o médicos egipcios eran más hábiles que los de otras tierras. También tenemos a Heródoto, decía que un médico para cada enfermedad, reforzando así el concepto de especialización. Por ejemplo, se conoce que el primer odontólogo era conocido como Gezi-Ra. Gezi-Ra. Muy bien. También se creía que el pueblo del antiguo Egipto era un pueblo muy sanísimo. ¿Por qué? Porque estaba muy desarrollado la salud pública. Tenemos también como referencia histórica que los reyes persas, Ciro y Darío, fueron atendidos por sumus, es decir, médicos del antiguo Egipto. La secuencia del diagnóstico era hacer preguntas al enfermo, al paciente. Estas preguntas eran en orden y además con mucha cautela, con mucha paciencia. Ahora, investigaban también entre sus allegados para encontrar un origen directo o indirecto del sufrimiento. Buscaban la existencia de antecedentes. Ellos conocían eso, ¿no? Que podía deberse a algo que viene de familia, que viene de los antecedentes familiares. En caso de recaídas, verificaban si el tratamiento era el correcto para cambiarlo o para continuarlo. Además, preparaban planes de cuidado, que podrían ser dieta, podrían ser algún tratamiento con fármacos que ellos conocían de origen animal, vegetal, o también puede ser alguna cirugía, aunque también podían ellos diagnosticar prácticas médicas, digamos, como el uso de oraciones, el uso de sacrificios o también talismanes y amuletos, ¿ya? Estos también podrían ser algún tratamiento de los médicos. Por ejemplo, el talismán y el amuleto más utilizado era la imagen del ojo de Horus, ¿okay? La imagen del ojo de Horus, también conocido como Udiat, ¿ya? Porque esto servía para protección de los niños, y como todo padre responsable quería que su hijo esté bien protegido, utilizaban este amuleto. Muy bien, tenían otros amuletos, ¿no? Para proteger a la madre gestante y a su bebé. Tenían una figura de un hipopótamo preñada. La hipopótamo preñada, por ejemplo, era para aquellas personas que no podían dar a tener hijos. Ese era su amuleto o talismán, para que de esa manera podían ellas concebir. Tenían muchos tipos de amuletos para cada tipo de paciente. Muy bien, entre las prácticas médicas se encontraron hasta 82 especialistas diferentes, ¿no? Por ejemplo, explicamos ahora lo que consistía el diagnóstico médico por la anamnesis. Tenían muy desarrollada la salud pública, conocían el pulso, eso les expliqué porque ellos conocían el corazón y era el órgano más importante,
creían que el corazón, digamos, reemplazaba, ¿no? No consideraban al cerebro como el órgano responsable de las emociones, los sentimientos, del razonamiento, sino lo atribuían al corazón. Conocían también la circulación de la sangre. Hacían también, por ejemplo, extracción de espinas en el cuidado y tratamiento de mordeduras de animales como el perro, cocodrilo, león, hipopótamo, etcétera. Hacían suturas de heridas, ¿no? Cosían las heridas, trataban luxaciones, fractura de los huesos, ¿no? Ellos practicaban la inmovilización de estos miembros para que puedan sanarse como lo hacemos actualmente. Ellos también intervenían a la vista, a los ojos, ¿no? Como por ejemplo curaban las cataratas. Hay una película conocida como El Médico, donde se aprecia, bueno, la película trata de un joven que tenía muchas ganas de ser médico y se fue a estudiar era de Occidente, de Inglaterra, se fue a estudiar hasta el Oriente, en un país que estaba en esos tiempos, no está basado en la actualidad, sino en la Edad Media, y se fue a estudiar hasta allá. ¿Por qué? Porque llevó a un amigo que él tenía, a un amigo lo llevó a un médico que trataba los ojos y le mostró al paciente que tenía cataratas, no podía ya ver, estaba perdiendo la visión. Y a raíz de que este médico le curó, le dijo, ¿dónde aprendiste medicina? ¿Dónde aprendiste a curar los ojos? Y él le dijo, mi maestro me enseñó que él está en Egipto. ¿Quién es él? Él es Gesi. Gesi. Sí, le dijo. Entonces, y él fue a buscar a ese médico que era docente para que le enseñe. Bueno, la película, bueno, es toda una travesía que es muy interesante. Les recomiendo esa película para los que quieren ser médicos, para que se den cuenta que el anhelar, el desear esta profesión tiene que nacerte, ¿no? Tienes tú que desearlo con todo y hacer hasta lo imposible para lograrlo. Muy bien, continuando con las especialidades médicas del antiguo Egipto, también ellos trataban las amputaciones, las postraumáticas y las punitivas. Ahí era muy común que por orden judicial te cortaran la nariz, la lengua, las orejas, y ellos trataban ese tipo de enfermedades, digamos, ese tipo de amputaciones. Ellos practicaban también lo que es la circuncisión, ¿no? Circuncisión, y tenían también el tratamiento. Muy bien. Ahora, ellos también hacían prótesis. Mira, acá tenemos una imagen de la prótesis, ¿ya? Ellos creían que para que poder volver al cuerpo al más allá, tenías que estar completo, ¿no? Tenía que estar el cuerpo entero, ¿no? Entonces, de ahí que ellos perdían un dedo por alguna enfermedad, algún trauma, algún accidente, ellos se hacían su prótesis de un dedo, para tener la prótesis de un dedo. Muy bien. Además, ellos incluían también las enfermedades de la mujer. Conocían, lo describieron y lo trataron, las enfermedades de la mujer. Muy bien. Ahora, continuando con las prácticas médicas del antiguo Egipto, ellos conocían la odontología, ellos arreglaban los dientes. Mira, aquí tenemos la imagen del puente más antiguo. Justamente lo están haciendo como lo hacemos actualmente, ¿no? Están soportando estos dientes, están como puente, reforzándose en los dientes que están aledaños. Hacían prótesis, mira estos dientes, tienen prótesis. Muy bien. Además, no solamente era la odontología, también estaban avanzados en lo que es la gineco-obstetricia. Hacían test de fertilidad, hacían pruebas de embarazo, ¿ya? Sabían también reconocer el sexo del niño que está por venir, atendían el parto, ¿no? Y la lactancia era hasta los 3 años. En esta imagen podemos apreciar cómo una persona está dando a luz, ¿no? Está dando a luz. Muy bien. Aquí también podemos apreciar cómo es atendido en el parto la mujer, ¿no? Y está haciendo el bebé. Ahora, también conocían de cirugías. Ellos hacían trepanaciones. Las trepanaciones vienen desde la prehistoria inclusive, ¿no? ¿Okay? Aunque la finalidad era incierta, no sabía por qué exactamente lo hacía, ¿no? Por causas de salud o también por creencias religiosas, ¿ya? Conocían el uso de anestesia, como los opiáceos naturales, ¿no? Para hacer una cirugía, o sea, un cortes en el cuerpo, tenían que utilizar siempre la anestesia y conocían de eso. Practicaron la momificación, que era una práctica religiosa. Tener en cuenta eso, era una práctica religiosa, no era una práctica médica o práctica de salud. Ya que, ¿por qué solamente practicaron de manera religiosa? Porque ellos consideraban al cuerpo humano como algo sagrado. Recordad que ellos no podían hacer
no podían cortar el cuerpo humano, no podían hacer disección para un estudio, no, solamente con prácticas, como práctica religiosa. Además, conocían, era tanta la especialización que conocían hasta las enfermedades del ano, practicaban las enemas. Muy bien. Tenían muchos instrumentos médicos para realizar este tipo de especialidades. Ahora pasemos a otra parte, ¿no? Ellos consideraban que cada parte del cuerpo humano estaba protegida por una deidad. Eso era lo que ellos pensaban. Pensaban que el cuerpo humano estaba dividido en 36 partes distintas y que cada una de ellas estaba tutelada por una divinidad diferente. Así, por ejemplo, al Duau, que invocaban en la curación de las enfermedades oculares. Abes, Tauret y Hathor eran los protectores del parto y el embarazo. Horus era invocado en el caso de sufrir picaduras venenosas. Isis era la encargada de tutelar el hígado. Neftis, los pulmones, Neit, los riñones y Sekhet, los intestinos. Todos eran deidades. Muy bien, ahora también ellos tenían la creencia de que Thoth estaba relacionado con las enfermedades y las curaciones. Era el patrón de los escribas y habitualmente se le representaba como Ibis. Muy bien. Muy bien, ahora, dato interesante. A Thoth también le estaba encomendado el cuidado de Horus, que era el hijo de Osiris e Iris. Estamos hablando de mitología griega. Perdón, mitología egipcia, antigua. El cual estaba reencarnado en la tierra en la figura del faraón. O sea, ellos creían que el faraón era una reencarnación del dios Horus. Eso es lo que ellos creían. Muy bien. Ahora, en cuanto al embalsamiento y las momificaciones egipcias, los egipcios hacían esta práctica exclusivamente para los faraones y los nobles más altos de la época. ¿Ya? No todas las personas podían acceder a un embalsamiento y una momificación. ¿Ya? ¿Por qué hacían esto? Porque ellos creían que para poder disfrutar de la vida en el otro mundo, el cuerpo tenía que ser preservado. De ahí que ellos conocían el hacer prótesis. Además, ellos desarrollaron, por lo tanto, sofisticadas técnicas de momificación de los tejidos. ¿Ya? Hacían esta práctica únicamente por causas religiosas. No lo hacían por un estudio de la anatomía o de la fisiología del cuerpo humano, no. El cuerpo humano era sagrado, era prohibido hacer ese tipo de intervenciones. ¿Ya? Entonces, para ellos el alma existía y podía regresar y reencarnarse en el cuerpo del difunto. Ellos creían que el alma podía regresar al cuerpo y por lo tanto el cuerpo tiene que estar entero, tiene que preservarse. Si no hacían esto, ¿qué pasaba con el cuerpo? Pues se lo comían los gusanos. Muy bien. Ya, era una práctica religiosa. ¿Ya? Muy bien. Y por lo tanto, digamos, en el antiguo Egipto no estaba muy avanzado, muy desarrollado lo que es la anatomía y fisiología, vuelvo a decir. Porque solamente tenemos algunas descripciones anatómicas, ¿no? Solamente eso, porque ellos practicaban esto solamente por fines religiosos, nada más. Bueno, y terminaba en la momia de esta manera, y sobre un ataúd. Ahora, ellos tenían una mesa de embalsamar para el tratamiento de los cuerpos, ¿ya? Y utilizaban herramientas para la extracción de los órganos, ¿ya? Y para ellos, antes de, digamos, momificarlo, extraían los órganos del cuerpo, por pequeños agujeros para no maltratar el cuerpo. Por ejemplo, ellos tenían estos 4 vasos, ¿ya? Que eran conocidos como los vasos cánopos o canopos. ¿Ya? Eran 4 y estaban representados por deidades llamados los hijos de Horus, que protegían el contenido. Por ejemplo, ¿qué contenían? Tenemos acá al Duamutef, ¿ya? Que era el vaso cánopo de forma de chacal. Aquí extraían el estómago y lo ponían en este vaso. Ahora, extraían el estómago y lo ponían en este vaso, pero el proceso de momificación iniciaba con la extracción del cerebro, ¿ya? Extraían primeramente el cerebro por el agujero de la nariz con una pinza. ¿Y qué hacían con el cerebro? Lo botaban, lo desechaban, porque ellos no lo consideraban importante. Ajá. Y todas las funciones que conocemos actuales del cerebro, ¿a quién lo atribuían? Pues al corazón. Al corazón le atribuían todo eso. Muy bien, ahora decía que en este vaso del chacal estaba el estómago. En el vaso del Kebesenuf
que era el que tenía forma de un halcón, estaban los intestinos, aquí lo ponían los intestinos. En el que tenía forma de un mono, que lo conocían como Happy, estaban los pulmones, y había un vaso que tenía forma humanoide, ¿ya? Este era Amset, de apariencia humana, aquí ponían el hígado. Y el corazón no lo extraían, porque era el órgano más importante, lo dejaban dentro del cuerpo, porque no debía separarse del cuerpo, ¿ya? Ese era su lugar. Ahora, ellos creían, nuevamente les repito, creían que el corazón es donde residían los sentimientos, la conciencia, el entendimiento, el razonamiento y la inteligencia. Y por lo tanto, la vida estaba en ese órgano. Cada vaso estaba protegido a su vez por una diosa titular, Isis, Nefis, Selkis y Neit. Y debían estar orientados hacia los 4 puntos cardenales. El hígado hacia el sur, los pulmones al norte, los intestinos al oeste y el estómago al este. Muy bien, estas eran sus creencias acerca del embalsamiento y momificaciones egipcias. Ahora, este procedimiento era como sigue. En primer lugar, se extraía, como les dije, por las fosas nasales se extraía el cerebro. Y al no considerarlo importante, lo desechaban a la basura. Muy bien, seguidamente, la cavidad craneal se rellenaba con agua salada. Con un cuchillo de piedra realizaban una incisura, un corte lateral en el abdomen y vaciaban las vísceras tóraco-abdominales, dejando únicamente en ese lugar al corazón, ya que, como les había señalado, los egipcios entendían que ahí estaba el razonamiento, la inteligencia, las emociones, por lo tanto la vida en el corazón, y no debía separarse de su cuerpo. A continuación lavaban la cavidad abdominal con vino y hierbas aromáticas para rellenarlas posteriormente con mirra y arena. Lo cocían la incisión y el cadáver era sumergido en un baño de sosa durante 70 días. Luego de esto el cuerpo se cubría con una envoltura de fibra untada con goma y luego se introducía en el ataúd. Este era el proceso de embalsamiento y momificación egipcia. Ahora, ¿cuáles son los restos escritos que dejaron? Pues recordemos que ya conocían la escritura y tenían un sistema de 3 tipos de escritura. Muy bien. Ahora, tenemos, por ejemplo, al papiro más antiguo, que es el papiro de Caún. Y aquí se describe el tratamiento de las enfermedades ginecológicas, los métodos del diagnóstico del embarazo y la determinación prenatal antes del nacimiento del sexo del bebé. Tenemos el papiro de Ebers, que describe numerosas enfermedades como la dermatología, urología, oftalmología, gastroenterología, odontología, y además incluye una extensa farmacopea con 877 recetas. ¿Ya? En relación con la cirugía existen algunas menciones al tratamiento de mordeduras de cocodrilo y de quemaduras. También tenemos el papiro de Elvin Smith, que es el texto quirúrgico más antiguo del mundo. ¿Ya? Se dice así porque aquí encontraron descripciones de heridas, de fracturas, luxaciones, quemaduras, abscesos y tumores. También existe una descripción detallada de instrumentos quirúrgicos. Por ejemplo, tenemos acá una fracción, ¿no?, que dice: el corazón es una masa de carne, origen de la vida y centro del sistema vascular. A través del pulso, el corazón habla por los vasos a todos los miembros del cuerpo. Ellos creían que el corazón habla y que únicamente los médicos se lo podían escuchar. También tenemos una receta que dice, por ejemplo: véndale con alumbre y después trátalo con miel todos los días hasta que se mejore. Muy bien. Estos fueron los papiros que se encontraron de los antiguos egipcios. Y además ellos conocían los fármacos a base de origen vegetal, origen animal y origen mineral. Como por ejemplo conocían el cilantro, el ajo, la cebolla, resina de acacia, cebada, higo, semillas de lino, hinojo, mirra, aloes, azafrán. Muy bien. También conocían, fármacos de origen animal como la carne, la miel, que era un antiséptico local, la cera, la telaraña como desinfectante, la grasa de vaca, leche de burra, sangre de lagartija y excremento de pelícano para las cataratas. Leche de la mujer como ingrediente en enemas para enfermedades del ano. Las de origen mineral, por ejemplo, la piedra de Memphis en polvo, el ocre amarillo preparado de plomo, cobre, antimonio. Y ellos describieron porque conocían ciertas enfermedades, ¿ya?, como por ejemplo la tuberculosis,
la anemia, la artritis, la apendicitis, la epilepsia, la parálisis infantil y la poliomielitis. Aquí tenemos nuevamente al Dr. House del Antiguo Egipto. Muy bien, eso fue todo por hoy. Espero que sea de mucha utilidad. Si les gustó los videos, por favor suscríbanse, dale like y déjame un comentario para seguir haciendo más contenido de historia de la medicina. Muchas gracias.